Mi vecina me está demandando por envenenar a su perro. Soy mortalmente alérgico a los perros y no he estado a menos de 15 metros de uno en una década. El notificador judicial me entregó los papeles de la demanda un jueves por la mañana, mientras salía para el trabajo, y de hecho me reía a carcajadas cuando leí el primer párrafo. Diane Shepard, mi vecina desde hacía 3 años, me demandaba por $85,000 por daños y perjuicios, alegando que había envenenado intencionalmente a su Golden Retriever, Biscuit, con carne molida mezclada con anticongelante que arrojé por encima de nuestra cerca compartida. La ironía era tan absurda que tuve que leerlo 2 veces. Soy tan alérgico a los perros que llevo 2 EpiPens a donde quiera que voy. No puedo estar a menos de 15 metros de un perro sin que se me cierre la garganta. La última vez que estuve cerca de un perro, hace 10 años en casa de mi hermana, terminé en la unidad de cuidados intensivos durante 3 días con un choque anafiláctico tan grave que el doctor de urgencias dijo que estuve a minutos de morir. He estructurado toda mi vida adulta en torno a evitar a los perros, y ahora me acusaban de acercarme lo suficiente a uno como para asesinarlo. El notificador judicial se quedó allí, incómodo, mientras yo miraba fijamente los papeles. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de pura y desorientadora confusión sobre cómo la realidad se había torcido en esta forma imposible. Llevaba 3 años viviendo en el 2847 de Oakmont Drive, cuando Diane se mudó a la casa de al lado con Biscuit. La casa había estado vacía durante 6 meses antes de que ella la comprara, una ejecución hipotecaria que consiguió por una ganga y que pasó 4 meses renovando. Yo había sido amable durante la renovación, la saludaba con la mano cuando la veía y una vez la ayudé a cargar madera desde su camioneta cuando los de la entrega la dejaron tirada en su cochera. Parecía bastante agradable, una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo corto y canoso y el tipo de sonrisa perpetua que te hacía pensar que era voluntaria en refugios de animales y horneaba galletas para los niños del vecindario. Se mudó oficialmente en abril y fue entonces cuando conocí a Biscuit. El perro entró corriendo a mi jardín la primera semana, sin correa y lleno de entusiasmo, dirigiéndose directamente hacia mí mientras yo revisaba mi buzón. Lo vi venir y corría adentro tan rápido que se me cayó toda la correspondencia en el porche. Diane había venido corriendo, disculpándose, mientras recogía al perro y yo, detrás de mi mosquitero, intentaba respirar con normalidad. «Lo siento mucho», gritó. «Es amigable, te lo juro. Solo está emocionado por el nuevo lugar». Abrí la puerta a una rendija y le expliqué mi alergia, lo grave que era, que no podía estar cerca de los perros en absoluto. Le mostré el brazalete de alerta médica en mi muñeca. Se mostró comprensiva, prometiendo mantener a Biscuit en su jardín y asegurarse de que nunca más se escapara. Durante 3 years, ese acuerdo había funcionado. Veía a Biscuit en su patio cercado, lo oía ladrar de vez en cuando, pero nunca más se había acercado a mi propiedad, hasta que, aparentemente, según esta demanda, decidí envenenarlo. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, y me senté en la mesa de mi cocina a leer todo el documento legal. La demanda alegaba que en la noche del 15 de septiembre, yo había, de manera voluntaria, maliciosa y premeditada, arrojado carne molida mezclada con anticongelante de automóvil por encima de la cerca hacia el patio trasero de Diane. Biscuit se la había comido y había muerto en cuestión de horas, sufriendo una falla orgánica consistente con envenenamiento por etilenglicol. Diane demandaba por el costo de la atención veterinaria de emergencia, el valor del perro, la angustia emocional y daños punitivos. El documento incluía una declaración jurada de Diane, describiendo cómo había encontrado a Biscuit convulsionando en el patio trasero a las 9 p.m., cómo lo había llevado de urgencia al veterinario, y cómo el veterinario había confirmado el envenenamiento por anticongelante. Incluía otra declaración jurada de una vecina, alguien llamada Leslie Vargas, que vivía a 2 casas de distancia, afirmando que me había visto actuando de manera sospechosa cerca de la línea de la cerca la noche del 15 de septiembre. Incluía fotografías de la carne molida parcialmente comida encontrada en el patio de Diane, fotografiada antes de que la policía llegara a recogerla como evidencia. Espera, ¿la policía? Busqué más adelante y encontré otra sección que explicaba que Diane había presentado un informe policial, que había una investigación abierta por crueldad animal y que podrían presentarse cargos penales dependiendo de lo que revelara la investigación. Se me secó la garganta. Esto no era solo una demanda civil. Podría enfrentar cargos penales por matar a un perro al que físicamente no podía acercarme sin morir yo. Saqué mi teléfono y busqué abogados. Me temblaban tanto las manos que apenas podía teclear. Nunca antes había necesitado un abogado. Nunca me habían demandado. Nunca me habían acusado de nada más grave que una multa de estacionamiento. Encontré un bufete en el centro que se especializaba en litigios civiles y llamé de inmediato. La recepcionista me transfirió con una abogada llamada Catherine Voss, cuya voz era nítida y profesional. «Señor Sterling, dígame qué pasó». Le expliqué la situación, la demanda, mi alergia, lo absurdo de la acusación. Catherine escuchó sin interrumpir y cuando terminé,
Se quedó en silencio por un momento. De acuerdo, esto es manejable. Tiene documentación de su alergia, expedientes médicos, visitas al hospital, algo que pruebe que no puede estar cerca de los perros. Le conté sobre la estancia en el hospital hace 10 años, sobre mis citas con el alergólogo, sobre los EpiPens que guardaba en todas partes. Bien, esa es nuestra base. Necesitaremos obtener esos expedientes junto con una declaración jurada de su alergólogo que explique la gravedad de su condición. Pero, señor Sterling, necesito preguntarle algo directamente. ¿Usted envenenó a ese perro? La pregunta me golpeó como una bofetada. No, en absoluto. No puedo acercarme a los perros. ¿Cómo podría siquiera envenenar a uno? La voz de Catherine se suavizó ligeramente. Le creo, pero necesitaba oírlo de usted. La gente a veces hace cosas extrañas y autodestructivas. Lucharemos contra esto. Mis honorarios son de $350 por hora, con un anticipo de $5,000. ¿Puede cubrirlo? Pensé en mis ahorros, en el dinero que había estado guardando para el enganche de una casa. Sí, puedo cubrirlo. Esa tarde conduje al consultorio de mi alergólogo sin cita y le rogué a la recepcionista que me dejara hablar con el doctor Neil Hartley, el alergólogo que me había estado tratando durante 8 años. Me hizo esperar 40 minutos, pero el doctor Hartley finalmente salió y me llevó a una sala de examen. Tenía unos 60 años, barba canosa y el comportamiento tranquilo de alguien que ha pasado décadas lidiando con los sistemas inmunológicos irracionales de la gente. «David, ¿qué pasa?» Sara dijo que parecías en pánico. Le expliqué la demanda, la acusación, el perro muerto. Las cejas del doctor Hartley se alzaron progresivamente mientras hablaba. Eso es absurdo. Estarías hospitalizado o muerto si te acercaras lo suficiente a un perro como para darle de comer algo. Tu alergia es uno de los casos más graves que he tratado. Incluso la exposición secundaria, estar en una habitación donde ha estado un perro, te provoca reacciones. La idea de que pudieras acercarte a un perro con comida es médicamente imposible. Sentí que se me acumulaban lágrimas de alivio. ¿Puede escribir eso? ¿Puede proporcionar los expedientes para mi abogada? El doctor Hartley asintió de inmediato. Prepararé una declaración jurada detallada describiendo tu condición, el historial de reacciones, la gravedad. Incluiré tus expedientes del hospital del incidente de hace 10 años. David, quien quiera que haya envenenado a ese perro, no fuiste tú. Cualquier tribunal competente lo verá de inmediato. Pero al salir de su consultorio, sentí una fría premonición instalarse en mi estómago. Porque si yo no envenené a Biscuit, alguien más lo hizo. Y quien quiera que fuera, se había esforzado para que pareciera que fui yo. Empecé a repasar el 15 de septiembre en mi mente, tratando de recordar todo sobre esa noche. Había sido un viernes. Trabajé hasta las 6 p.m. Me detuve en el supermercado de camino a casa y llegué a mi casa alrededor de las 7:30. Preparé la cena, vi Netflix y me fui a la cama sobre las 10:30. No había salido después de que oscureciera. Ciertamente, no me había acercado a la línea de la cerca entre mi propiedad y la de Diane, pero Leslie Vargas había afirmado que me vio actuando de manera sospechosa cerca de la cerca. ¿Por qué mentiría? Apenas conocía a Leslie. Habíamos intercambiado saludos cordiales un puñado de veces, pero no éramos amigos. Nunca había tenido ningún conflicto con ella. Abrí Google Maps en mi teléfono y miré la vista satelital de nuestro vecindario. La casa de Leslie estaba a 2 puertas de la mía, del mismo lado de la calle. Su patio trasero no tenía una vista directa de mi cerca con la propiedad de Diane. Para ver a alguien en esa cerca, tendría que estar observando deliberadamente desde un ángulo específico, a menos que estuviera mintiendo. La idea me oprimió el pecho. Pero si esto no se trataba de mí en absoluto, ¿qué pasaba si alguien había envenenado a Biscuit y había decidido culparme porque mi alergia me convertía en un blanco fácil? Nadie creería que podía acercarme a un perro, lo que significaba que tenía una coartada perfecta, lo que también significaba que parecía sospechoso si alguien estaba decidido a culparme. Durante los días siguientes, me obsesioné con entender qué había pasado. Solicité copias del informe policial a través de una solicitud de registros públicos. Pasé varias veces en coche por la casa de Diane, buscando cámaras de seguridad o cualquier evidencia de lo que podría haber ocurrido. Contacté a mi propia compañía de sistemas de seguridad para obtener las grabaciones de la cámara de mi timbre del 15 de septiembre. La grabación mostraba exactamente lo que recordaba. Yo llegando a casa a las 7:33 p.m., con bolsas del supermercado, entrando y no volviendo a salir hasta la mañana siguiente. Ningún comportamiento sospechoso, ningún viaje a la línea de la cerca, nada que sugiriera que había hecho algo malo. Pero el informe policial, cuando finalmente llegó, era condenatorio de otras maneras. Incluía el testimonio de Leslie Vargas, quien afirmaba haberme visto en mi patio trasero alrededor de las 8:45 p.m., agachado cerca de la línea de la cerca durante varios minutos y haciendo movimientos de arrojar algo. El informe incluía fotografías de la carne envenenada encontrada en el patio de Diane, que mostraban claramente carne molida mezclada con una sustancia de color verde brillante, consistente con anticongelante. Incluía el informe veterinario que confirmaba el envenenamiento por etilenglicol.
describiendo el sufrimiento de Biscuit con un detalle clínico que me revolvió el estómago. Y también incluía una declaración complementaria de Diane que afirmaba que yo siempre parecía odiar a Biscuit, que me había quejado del ruido de sus ladridos, que había hecho comentarios sobre desear que el perro simplemente desapareciera. Nada de eso era verdad. Nunca me había quejado de Biscuit. El perro apenas ladraba. Nunca había dicho nada negativo sobre él a nadie. Eran invenciones completas, pero leerlas en un informe policial oficial las hacía sentir reales. Las hacía sentir como hechos que serían difíciles de refutar. Catherine Voss se reunió conmigo 3 días después de haberla contratado, en su oficina del centro con vistas al río. Había extendido documentos por la mesa de conferencias, mis expedientes médicos, la declaración jurada del Dr. Hartley, el informe policial, la demanda, la grabación de la cámara de mi timbre. De acuerdo, aquí es donde estamos, dijo, golpeando un bolígrafo contra su bloc de notas legal. La evidencia médica está abrumadoramente a tu favor. Ningún jurado creerá que pudiste envenenar a un perro al que eres mortalmente alérgico. Pero la acusación, tanto civil como potencialmente penal, argumentará que usaste un método que no requería contacto directo. Dirán que se puede arrojar veneno por encima de una cerca desde una distancia segura. Necesitamos desmantelar el testimonio de su testigo. Sacó la declaración de Leslie Vargas. Esta mujer afirma que te vio en la línea de la cerca a las 8:45 p.m. La grabación de tu timbre demuestra que estabas dentro de tu casa, pero argumentarán que la grabación no es continua, que pudiste haber salido por una puerta trasera que no está cubierta por la cámara. Había pensado en eso. Mi puerta trasera es visible desde la casa de mi otro vecino, los Kim. Quizás ellos vieron algo o no vieron algo que pruebe que no estaba afuera. Catherine asintió. Hablaremos con ellos. También solicitaremos los registros telefónicos de Leslie Vargas. Si realmente estaba vigilando tu casa esa noche, quizás tomó fotos o videos. Si no lo hizo, eso sugiere que está mintiendo sobre lo que vio. Y David, necesito que pienses bien. ¿Por qué alguien te culparía por esto? ¿Hay alguien que se beneficie de que te culpen? Esa pregunta me atormentó durante días. No podía pensar en nadie que quisiera hacerme daño. Había vivido una vida tranquila y deliberadamente libre de conflictos. Trabajaba como analista de sistemas para una compañía de seguros de tamaño mediano. No tenía enemigos en el trabajo, ni exnovias o exesposas con cuentas pendientes. Me ocupaba de mis asuntos, pagaba mis facturas, no causaba problemas. Lo único remotamente controvertido sobre mí era mi alergia, y eso difícilmente era algo que hiciera que la gente quisiera destruirme. A menos que se me ocurrió un pensamiento que parecía loco, pero que no me abandonaba. ¿Y si esto no se trataba de mí en absoluto? ¿Y si alguien quería hacerle daño a Diane y yo solo era un daño colateral? ¿Y si alguien había envenenado a Biscuit y luego le había contado a Diane una historia sobre mi responsabilidad, sabiendo que ella lo creería por mi alergia y mi historial de evitar a su perro? Pero, ¿quién querría hacerle daño a Diane? Apenas la conocía. Comencé a hacer lo que probablemente debería haber hecho meses atrás. Empecé a prestar atención a mis vecinos. Empecé a observar quién entraba y salía, quién hablaba con quién, qué relaciones existían en este vecindario del que había estado ajeno. Vi a Leslie Vargas paseando a su propio perro pequeño, un terrier mestizo, todas las tardes. Vi a los Kim trayendo las compras, a su hija adolescente practicando el violín junto a una ventana abierta. Vi a Diane en su jardín, obviamente de luto, plantando flores donde Biscuit solía jugar. Y vi a un hombre que no reconocí visitando la casa de Diane varias veces en el transcurso de una semana. Llegaba en un Audi negro, entraba con una llave y se quedaba durante horas. La forma en que Diane lo saludaba sugería intimidad, una relación, un novio, tal vez, o un exmarido, alguien que tenía acceso a su casa y a su jardín, alguien que podría haber envenenado a Biscuit y luego convencido a Diane para que me culpara. Le mencioné esto a Catherine en nuestra siguiente reunión. Hay un hombre visitando a Diane Shepard. No sé quién es, pero tiene una llave de su casa. ¿Podría estar involucrado de alguna manera? Catherine tomó nota. Averigüemos quién es. Tienes derecho a tomarle declaración a Diane como parte de la demanda civil. Podemos preguntarle directamente sobre sus relaciones, sobre quién tenía acceso a su propiedad, sobre si alguien más podría haber querido dañar a su perro. Pero David, debemos ser estratégicos. Si acusamos a alguien sin pruebas, podríamos empeorar las cosas. En este momento, la evidencia médica es nuestra defensa más sólida. Tu alergia está documentada, es grave y hace que la acusación sea físicamente inverosímil. Eso podría ser suficiente para que desestimen la demanda civil. La investigación penal es más preocupante, pero sin evidencia física que te vincule con el crimen, dudo que la fiscalía presente cargos. Pero 3 días después, Catherine me llamó con noticias que hicieron que se me cayera el alma a los pies.
David, la fiscalía acaba de contactarme. Van a presentar cargos por delito menor de crueldad animal. Necesitas entregarte para ser procesado y para la lectura de cargos. Están ofreciendo un acuerdo de culpabilidad. Declárate culpable de delito menor de crueldad animal. Paga una multa de $2,500 y haz 40 horas de servicio comunitario, sin tiempo en la cárcel. Recomendarán retirar la demanda civil como parte del acuerdo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Catherine, yo no hice esto. No puedo declararme culpable de algo que no hice. Su voz sonaba cuidadosa. Lo entiendo, pero necesitas saber lo que significa luchar contra esto. Significa meses de procedimientos legales. Significa pagar honorarios legales que podrían llegar a $50,000 o más. Significa la posibilidad de una condena si el jurado no encuentra la evidencia médica lo suficientemente convincente. Significa un historial criminal. El acuerdo de culpabilidad es, objetivamente, la opción más segura. Pensé en mis ahorros, en mi trabajo, en mi reputación. Pensé en estar en un tribunal y ser etiquetado como un maltratador de animales. No me voy a declarar culpable. Lucharemos contra esto. La lectura de cargos tuvo lugar un lunes por la mañana a las 9 a.m. en el tribunal del condado. Llevaba un traje y me paré junto a Catherine mientras un juez leía los cargos. Un cargo de delito menor de crueldad animal, con una pena máxima de 1 año de cárcel y una multa de $5,000. El juez preguntó cómo me declaraba. No culpable, su señoría, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. El juez fijó una fecha de juicio para dentro de 8 semanas y me dejó en libertad bajo palabra. Al salir del juzgado, Catherine me apartó. De acuerdo, ahora a investigar. Tenemos 8 semanas para construir una defensa, lo que significa que debemos averiguar quién envenenó realmente a ese perro. Voy a contratar a un investigador privado. Se llama Vincent Russo, ex detective de policía, 20 años de experiencia. Es caro pero minucioso. Investigará a Diane Shepard, a Leslie Vargas y a cualquier otra persona que pueda estar involucrada. Tú necesitas mantenerte alejado de ambas. No les hables, no te les acerques. No hagas nada que pueda interpretarse como acoso o intimidación. Deja que Russo se encargue. Vincent Russo me llamó 2 días después. Su voz era ronca, experimentada. Señor Sterling, he comenzado a investigar los antecedentes de sus vecinas. Diane Shepard tiene 53 años, divorciada, trabaja como higienista dental. Sin antecedentes penales, sus finanzas son inestables. Está atrasada en los pagos de su hipoteca y tiene una deuda significativa en tarjetas de crédito. Leslie Vargas tiene 48 años, casada, trabaja en bienes raíces, sin antecedentes penales, pero ha estado involucrada en varias disputas de propiedad con vecinos a lo largo de los años. Nada grave, pero tiene un patrón de conflicto. El hombre que vio visitando la casa de Diane se llama Gordon Fletcher, es su exmarido. Se divorciaron hace 4 años, una separación complicada, acusaciones de infidelidad por ambas partes. Él está vuelto a casar ahora, pero todavía tiene algunos enredos financieros con Diane relacionados con la casa. Voy a investigar más a fondo a Fletcher. A veces, las situaciones domésticas tienen ángulos que la gente no ve. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una extraña existencia dividida. Durante el día iba a trabajar y fingía que todo era normal, aunque Recursos Humanos había sido notificado de los cargos y me habían puesto en un plan de monitoreo de desempeño, que era un código para «te estamos vigilando por si eres un riesgo». Por las noches me reunía con Catherine y revisaba la evidencia que Russo estaba recopilando. Había obtenido registros telefónicos que mostraban docenas de llamadas entre Diane y Leslie en las semanas previas a la muerte de Biscuit, muchas más de las que parecían normales para vecinas casuales. Había encontrado publicaciones en redes sociales de Gordon Fletcher quejándose de los hábitos de gasto de Diane, de cómo lo había exprimido en el divorcio. Había descubierto que Diane había contratado una póliza de seguro de vida de $15,000 para Biscuit 6 meses antes de que el perro muriera, a través de una compañía de seguros especializada en mascotas. Ese detalle hizo que Catherine se enderezara en su asiento. ¿Una póliza de seguro de vida para un perro? Eso es inusual. La mayoría de la gente solo tiene un seguro regular para mascotas para los gastos médicos. Una póliza de seguro de vida paga si el perro muere. Eso es un motivo financiero, pero el motivo no significaba nada sin pruebas. Russo siguió investigando. Entrevistó a los vecinos haciendo preguntas casuales sobre la noche en que murió Biscuit. Obtuvo grabaciones de cámaras de seguridad de las casas de la calle, reconstruyendo una línea de tiempo. Y finalmente, 4 semanas antes del juicio, encontró algo que lo cambió todo. Señor Sterling, tengo una grabación de la cámara del timbre de la familia Kim. No se dieron cuenta, pero su cámara tiene una vista de gran angular que captura parte del patio trasero de Diane y su línea de la cerca. Les pedí que sacaran la grabación del 15 de septiembre. Necesita ver esto. Catherine, Russo y yo nos reunimos en la oficina de Catherine para ver la grabación. La calidad del video no era excelente, filmado en modo de visión nocturna con imágenes granuladas de tinte verdoso, pero mostraba claramente la línea de la cerca entre mi propiedad y la de Diane. La marca de tiempo decía 8:43 p.m.
Observamos en silencio cómo una figura aparecía del lado de la cerca de Diane, alguien de estatura media, vestido con ropa oscura y una gorra de béisbol. La figura llevaba algo, se estiró por encima de la cerca y pareció arrojar algo al jardín. Luego, la figura se alejó rápidamente, fuera del encuadre. «Ese no eres tú», dijo Catherine de inmediato. «El tipo de cuerpo no coincide, la altura no coincide. Tú mides 1,85. Esta persona mide quizás 1,70, 1,72, y está del lado de la cerca de Diane, no del tuyo. Está arrojando algo a su jardín desde dentro de su propiedad». Me sentí mareado de alivio y confusión. Entonces, alguien dentro de la propiedad de Diane envenenó a Biscuit. ¿Quién tiene acceso a su jardín? Russo sacó sus notas. Diane misma, obviamente. Su exmarido Gordon Fletcher, que todavía tiene una llave. Y según mis entrevistas, Leslie Vargas. Aparentemente Diane le dio una llave de repuesto hace meses, porque Leslie a veces cuidaba a Biscuit cuando Diane tenía turnos de noche. Las piezas encajaban, pero el panorama aún no estaba completo. ¿Por qué alguno de ellos envenenaría al perro y me culparía a mí? Catherine golpeó su bolígrafo pensativamente. Pensemos en esto lógicamente. Diane se beneficia financieramente de la muerte de Biscuit por la póliza de seguro de vida. ¿Pero envenenaría a su propio perro? Posiblemente, si necesitaba el dinero con suficiente desesperación. Gordon Fletcher podría querer herir a Diane emocionalmente, matando algo que ella ama. Leslie Vargas es la que proporcionó un testimonio falso sobre verte en la cerca. ¿Por qué haría eso, a menos que se esté protegiendo a sí misma o a alguien más? Russo sugirió que nos centráramos en Leslie. Su testimonio es el eslabón más débil. Afirmó que te vio a las 8:45 p.m., pero la grabación de la familia Kim prueba que alguien más estaba en la cerca a las 8:43 p.m. O se equivocó con la hora o mintió deliberadamente. Voy a entrevistarla más directamente a ver si habla conmigo. Pero Leslie se negó a hablar con Russo. Su esposo, un hombre corpulento llamado Ronald Vargas, le dijo a Russo en términos inequívocos que se mantuviera alejado de su propiedad. Catherine presentó una moción para tomarle declaración a Leslie como parte del caso civil, obligándola a responder preguntas bajo juramento. La declaración se programó para 2 semanas antes del juicio. Cuando Leslie llegó a la oficina de Catherine para la declaración, acompañada de su propio abogado, parecía nerviosa. Catherine comenzó con preguntas básicas, estableciendo la relación de Leslie con Diane, confirmando que tenía una llave de la casa de Diane, preguntando sobre el 15 de septiembre. Señorita Vargas, usted declaró en el informe policial que vio a David Sterling en la línea de la cerca, entre su propiedad y la propiedad de Diane Shepard, aproximadamente a las 8:45 p.m. del 15 de septiembre. ¿Es eso correcto? El abogado de Leslie le susurró algo. Ella asintió. Sí, es correcto. Catherine sacó una imagen fija de la grabación de la cámara del timbre de la familia Kim. Esta grabación muestra a alguien en la línea de la cerca a las 8:43 p.m. Esa persona mide aproximadamente 1,70 o 1,72. Lleva ropa oscura y una gorra de béisbol. El señor Sterling mide 1,85. ¿Es posible que viera a esta persona y la identificara erróneamente como el señor Sterling? El rostro de Leslie se puso pálido. Su abogado pidió un descanso. Después de 15 minutos, regresaron y el abogado de Leslie hizo una declaración. Mi clienta desea revisar su testimonio anterior. Es posible que se haya equivocado en la fecha y la hora. Ha estado bajo un estrés significativo y puede haber confundido diferentes noches. La declaración terminó poco después, pero Catherine estaba llena de energía. Está mintiendo y sabe que sabemos que está mintiendo. Está protegiendo a alguien. Necesitamos averiguar a quién. Esa tarde, Russo me llamó con más información. He estado investigando las finanzas de Leslie Vargas. Trabaja en bienes raíces y el negocio ha estado lento. Lleva 6 meses de retraso en su hipoteca. Pero aquí está lo interesante. 2 semanas después de la muerte de Biscuit, hizo un depósito de $7,500 en su cuenta de cheques personal. El comprobante de depósito dice honorarios de consultoría, pero no encuentro ningún registro de que haya hecho trabajos de consultoría. Parece que alguien le pagó $7,500 poco después de que diera un falso testimonio incriminándote. Mi corazón se aceleró. ¿Quién le pagó? La voz de Russo era sombría. Estoy en ello. Los registros bancarios son más difíciles de acceder sin una citación, pero tengo una teoría. Gordon Fletcher es asesor financiero. Tiene acceso a dinero y tiene un motivo para lastimar tanto a Diane como a ti. ¿Y si le pagó a Leslie para que envenenara a Biscuit y te culpara? Diane sufre la pérdida de su perro y el estrés de una demanda. A ti te caen cargos penales. Fletcher se mantiene limpio y quizás incluso llega a jugar al exmarido solidario que ayuda a Diane a superar su trauma. Era retorcido, pero tenía sentido. ¿Cómo lo probamos? Catherine había estado escuchando en el altavoz. Obtenemos los registros financieros de Gordon Fletcher. Voy a citarlos como parte del proceso de descubrimiento civil. Si hizo un pago a Leslie en la misma época en que ella depositó $7,500, esa es nuestra prueba irrefutable. La citación para los registros financieros de Gordon Fletcher fue recibida con resistencia inmediata. Su abogado presentó
presentó una moción para anularla, argumentando que los registros eran irrelevantes para el caso civil. Catherine contraargumentó, explicando la conexión entre Fletcher, Leslie y el falso testimonio. El juez tardó una semana en decidir, y cuando lo hizo, se puso del lado de Catherine. Fletcher tuvo que presentar los extractos bancarios y los registros financieros de los 3 meses que rodearon la muerte de Biscuit. Cuando llegaron los registros, Catherine y yo los revisamos línea por línea. La mayor parte era mundana, pagos de hipoteca, supermercados, gasolineras. Pero el 18 de septiembre, 3 días después de la muerte de Biscuit, había una entrada que hizo que Catherine rodeara la página con un bolígrafo rojo. Reembolso de préstamo personal a L. Vargas, $7,500. Gordon Fletcher le había pagado a Leslie Vargas exactamente $7,500. 3 días después de la muerte de Biscuit y un día después de que Leslie diera su declaración a la policía acusándome. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Catherine presentó de inmediato una moción de emergencia para desestimar los cargos, adjuntando los registros financieros y la grabación de la cámara del timbre de la familia Kim. Argumentó que la evidencia mostraba claramente que otra persona había envenenado al perro, que a Leslie Vargas le habían pagado para que diera un falso testimonio y que yo estaba siendo procesado injustamente. El juez programó una audiencia de emergencia para la mañana siguiente. En la audiencia, la fiscal, una mujer de aspecto cansado llamada Jennifer Haynes, que había estado manejando el caso con evidente desgana, revisó la nueva evidencia y se puso de pie para dirigirse al juez. Su señoría, a la luz de la nueva evidencia presentada por la defensa, el Estado solicita desestimar todos los cargos contra David Sterling de forma definitiva. Abriremos una investigación sobre una posible conspiración criminal que involucra a Leslie Vargas y Gordon Fletcher. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Así de simple, se acabó. Los cargos penales fueron desestimados. El juez aceptó la moción de Catherine y añadió un fuerte reproche a la fiscalía por no investigar más a fondo antes de presentar cargos. Al salir del juzgado, Catherine me puso una mano en el hombro. La demanda civil también será desestimada ahora que el caso penal se ha derrumbado. Pero, David, deberías considerar presentar tu propia demanda. Has sido falsamente acusado, humillado públicamente, obligado a pagar honorarios legales significativos. Tienes motivos para una demanda por acusación maliciosa y difamación. Lo pensé mientras caminábamos hacia su coche. Una parte de mí quería contraatacar, hacer que Diane, Leslie y Gordon pagaran por lo que me habían hecho pasar. Pero otra parte de mí solo quería seguir adelante, dejar esta pesadilla atrás y reconstruir mi vida. Déjame pensarlo, le dije a Catherine. Ahora mismo, solo quiero respirar. En las semanas siguientes, surgieron más detalles. El detective Frank Robbins, quien había sido asignado para investigar la conspiración, me llamó con actualizaciones. Señor Sterling, hemos arrestado a Leslie Vargas y a Gordon Fletcher. Vargas se quebró durante el interrogatorio y admitió que Fletcher le pagó para envenenar al perro y culparte a ti. Aparentemente, Fletcher quería vengarse de su exesposa por el acuerdo de divorcio. Sabía de tu alergia, sabía que serías un chivo expiatorio fácil. Vargas necesitaba dinero, así que aceptó. Usó carne molida que compró en un supermercado, la mezcló con anticongelante del garaje de Fletcher y la arrojó por encima de la cerca al jardín de Diane, usando la llave que Diane le había dado para cuidar al perro. Luego, le dijo a la policía que te había visto en la cerca, pensando que tu alergia te haría parecer lo suficientemente sospechoso como para investigar. Me sentí mal al escuchar los detalles. ¿Y Diane? ¿Estaba involucrada? La voz del detective Robbins fue comprensiva. No, Diane también fue una víctima. Realmente creía que tú habías matado a su perro. Fletcher la manipuló, jugó al exmarido solidario, probablemente esperando volver a su vida ayudándola a superar el trauma. Está devastada por la verdad. Quiere disculparse contigo, si estás dispuesto a escucharla. No estaba seguro de estarlo. El daño que las acusaciones de Diane habían causado, el estrés, el miedo y la carga financiera, no era algo que una disculpa pudiera borrar, pero también entendí que había sido manipulada, utilizada como un peón en el enfermo plan de venganza de su exmarido. Una semana después, Diane llamó a mi puerta. Se veía pequeña y rota, con los ojos rojos de llorar. David, sé que las palabras no son suficientes. Sé que he destruido tu paz y tu sensación de seguridad. Gordon me usó mi dolor para hacerte daño. Debería haberlo cuestionado. Debería haberme dado cuenta de que la acusación no tenía sentido dada tu alergia. Lo siento, de verdad lo siento. Me quedé en la puerta mirando a esta mujer que había sido mi vecina durante 3 años y sentí una mezcla de ira y piedad. No solo me acusaste, Diane. Construiste todo un caso en mi contra. Incluiste mentiras sobre que me quejaba de tu perro, sobre que hacía amenazas. Esas no fueron cosas que Gordon te dijo. Esas salieron de ti. El rostro de Diane se descompuso. Estaba herida y enojada. Cuando Gordon sugirió que tú habías envenenado a Biscuit, tuvo una especie de sentido enfermo porque siempre evitabas a mi perro.
Me convencí de que tu evasión era odio en lugar de una necesidad médica. No pido tu perdón. Solo quería que supieras que retiraré la demanda civil formalmente y que pagaré tus honorarios legales. Es lo menos que puedo hacer. 3 meses después de que se desestimaran los cargos, estaba sentado en mi patio trasero un sábado por la tarde cuando sonó mi teléfono. Era Catherine Voss. David, quería que supieras que Gordon Fletcher y Leslie Vargas se declararon culpables esta mañana. A Fletcher le dieron 18 meses en la cárcel del condado por conspiración y crueldad animal. A Vargas le dieron 12 meses de libertad condicional. Ambos también enfrentan sanciones civiles. Diane Shepard los está demandando por fraude y angustia emocional. Sentí una sombría satisfacción. La justicia no había sido rápida, pero había llegado. Gracias por avisarme, Catherine, y gracias por todo lo que hiciste. No creo que hubiera sobrevivido a esto sin ti. Su voz era cálida. Sobreviviste porque eras inocente y tenías pruebas. Esa documentación médica de tu alergia era irrefutable. Sin ella, esto podría haber resultado muy diferente. Deberías enviarle una nota de agradecimiento al Dr. Hartley. Colgué y miré alrededor de mi jardín, la línea de la cerca donde alguien había cometido un crimen y había intentado culparme. Pensé en lo fácil que mi vida podría haber sido destruida por acusaciones falsas, por personas dispuestas a mentir por dinero o venganza. Pensé en Biscuit, un perro que nunca había tocado, pero cuya muerte casi me arruina. Y pensé en la extraña fragilidad de la verdad, en cómo puede ser enterrada bajo mentiras y manipulación, pero cómo, finalmente, con suficiente excavación y persistencia, sale a la superficie. Todavía llevo 2 EpiPens a donde quiera que voy. Todavía evito a los perros con la misma vigilancia cuidadosa que he mantenido durante una década. Pero ahora también llevo copias de mis expedientes médicos, pruebas de mi alergia, documentación que he aprendido que puede significar la diferencia entre la justicia y la destrucción. Porque al final, eso fue lo que me salvó. No mi palabra, no mi carácter, sino la prueba en papel de que mi propio cuerpo me habría matado si hubiera hecho lo que decían que hice. La verdad necesitaba evidencia para sobrevivir, y yo apenas tuve la suficiente.